se lo llevó. Recordemos de que antes a todo esto se hablaba de la Inquisición, donde se castigaban ¿a quiénes? ¿A quiénes? A las brujas. ¿Cómo las castigaban? Las quemaban. Esto mismo, Zeus. Esto mismo lo utilizó Pedro de Añasco. Decidió acusar a Timanco de brujería para sí mismo poderlo asesinar. Esto lo hizo para darle un escarmiento a toda la tribu, para que se atemorizaran e hicieran caso a lo que él pedía, sin darse cuenta que frente a él, a esta hazaña, no solamente estaba parte de la tribu, también se encontraba la cacica. De esta manera ella en su momento no pudo hacer nada, simplemente guardar su dolor, guardar su ira. Pero ahí es donde entra una de las características de la mujer huilense. El empezar a idear la forma de cómo iba a hacer su justicia. De esta manera, ella se acercó a tribus que son un poco más antiguas, conocidas en el sector como los muiscas y los chibchas, de los cuales cada uno le otorgó aproximadamente unos 2000 indígenas más para la batalla. El ejército español estaba conformado por aproximadamente unos 8000 hombres. La tribu de la cacica era aproximadamente de unos 1500 indígenas. Así que 1500 contra 8000 iba a ser muy imposible ganarles. De ahí es donde viene la estrategia de esta mujer.